Preocupa el estado de salud de los 19 migrantes rescatados en un cayuco cerca del Hierro. 17 personas están hospitalizadas aún en Tenerife, 3 de ellos graves. 4 de sus compañeros llegaron sin vida tras un penoso viaje que acabó cuando fueron interceptados a 100 millas al sur del Hierro. El riesgo era muy alto, ¿no?, de que se perdiese en el mar. Si ese pesquero no lo localiza, probablemente hubiesen muerto todos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. La mar está en calma y se nota. La Salvamar está ahora mismo rescatando otra embarcación. Está a 160 kilómetros de Gran Canaria y sabemos que hay una treintena de personas a bordo. Con estos nuevos 4 muertos de los que hemos hablado, ya son 47 en total las víctimas que deja la ruta canaria, esta ruta atlántica, Isabel, desde que comenzó este año. Pero podrían ser más porque no se descarta que en ese cayuco viajaran más personas. Todos han sido trasladados, Marta Calimano, hasta los 2 hospitales de referencia de Tenerife. Sí, aún estamos pendientes de la evolución de los inmigrantes trasladados de ayer desde la isla del Hierro. Han sido, como bien dices, trasladados a 2 de los principales hospitales de la isla y recordamos que 3 de ellos se encuentran en estado grave. La Salvamar Adara se encargó esta madrugada del traslado de las 4 personas fallecidas que se encontraban en esa embarcación a la deriva al sur de la isla. Este juzgado único de Valverde se encarga de todas las diligencias. Amenazas de muerte, agresiones, seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y 2 asaltos a la vivienda de la familia. La portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, denuncia así continuas agresiones a ella y a su familia. Asegura que Marruecos la deportó y la expulsó con violencia el pasado mes de enero y la separaron de su hija de 14 años más de un mes. Maleno ha recibido el apoyo de decenas de ONGs y de organismos internacionales. La ministra de Sanidad ha recibido aquí en Canarias más de 43.200 dosis de la vacuna de Pfizer. Esa remesa llegaba esta mañana temprano. Las dosis irán destinadas a los mayores de 80 años que ya han recibido el primer vial. Todo esto 48 horas antes de que llegue el primer cargamento de la vacuna de Janssen, una vacuna monodosis que puede acelerar el ritmo de vacunación. La ministra ha confirmado que el tramo de edad entre 70 y 79 años seguirá siendo inmunizado con estas vacunas Pfizer, Moderna y ahora la de Janssen. Estas vacunas que llegan de Pfizer mayoritariamente a dar esos segunda dosis a los mayores de 80 y también a seguir continuando con los grupos etarios de 79 a 70 con las de RNMA y también con las de Janssen. Los hosteleros se han vuelto a plantar ante la sede de presidencia del Gobierno de Canarias para reclamar soluciones. Aseguran que lo único que quieren es trabajar porque las actuales restricciones en islas como Tenerife o Gran Canaria impiden a la mayoría mantener sus locales abiertos. Pues miles de mascarillas sin homologar, introducidas en embalajes que aparentaban ser auténticos, han sido intervenidos en esta importante operación contra la venta de productos falsificados en Santa Cruz de Tenerife. Esta nave lleva años abierta al público sin licencia ni tampoco permiso. En la isla de La Palma, los usuarios de la zona deportiva del muelle de Tazacorte sufren continuos robos en sus embarcaciones. En el último mes se llevaron materiales por valor de más de 4.000 euros. Los asaltos se producen de noche y piden más seguridad en la zona. Hoy les vamos a mostrar la gran amenaza que supone para la biodiversidad canaria la cotorra de Kramer y la Argentina. Están afectando a las aves autóctonas por su agresividad en todo el archipiélago. La situación es especialmente grave en Gran Canaria, donde las cotorras están anidando en la ciudad y en los parajes naturales. Lo que ven en rojo en el centro de la imagen es una masa de azufre y ceniza procedente de un volcán del Caribe, que se encuentra muy cerca de Canarias. El Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas de Toulouse sitúa esta nube al oeste de Cabo Verde, por lo que no afectará a la calidad del aire en Canarias. El volcán entró en erupción en las Antillas Menores. Nada de ceniza y azufre en Canarias. La semana la empezamos con sol y con temperaturas agradables. Saila Falcón.
Hoy predominan los cielos poco nubosos y las temperaturas continúan en ligero ascenso, más acusado en medianías. Además, seguimos con muy poco viento y buen estado del mar. Mañana tendremos otra jornada de tiempo tranquilo y será el miércoles cuando tengamos algunas novedades en el tiempo de las islas. Luego todos los detalles en el espacio del tiempo. Canarias afronta la cuarta ola tras casi una semana de incrementos continuados de casos. Comparamos la vuelta de las vacaciones de Navidad con la de la Semana Santa. Fíjense, en enero, la semana después de los Reyes Magos, contando las reuniones por Nochebuena y fin de año, superábamos los 350 contagios diarios, 3 días seguidos, alcanzando los 2.118 casos en solo una semana. Aunque los datos no son tan negativos como por aquel entonces, esta última semana se han registrado 1.640 casos aquí en Canarias, siendo el peor día el viernes, 329 positivos. Y aún estamos pendientes de las consecuencias que pueda dejar la Semana Santa. La incidencia acumulada a 14 días, por poner un ejemplo, está ahora mismo situada en 128,4 casos. Bueno, en las próximas horas Canarias podría superar los 400.000 vacunados de ambas pautas, 2 dosis y también una. Hoy se han recibido más de 43.000 dosis de la vacuna de Pfizer. La mayoría serán para terminar la vacunación de los mayores de 80 años y también de los grandes dependientes, que estaba pendiente. A estas se van a sumar el próximo miércoles las primeras 6.000 dosis de la vacuna de Janssen. La ministra de Sanidad ha anunciado que el tramo de edad entre los 70 y los 79 años va a seguir siendo inmunizado con las vacunas de tecnología ARN mensajero, es decir, Pfizer, Moderna y ahora la de Janssen. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, en Canarias el 41% de los mayores de 80 años está inmunizado. Con las nuevas 43.000 dosis de Pfizer recibidas, se pretende aumentar este dato. Prácticamente alrededor de 30.000 serán segunda dosis. Y también a seguir continuando con los grupos etarios de 79 a 70, también con las de Janssen, que como saben vamos a recepcionar el miércoles. Una primera remesa de más de 6.000 dosis. 6.000 dosis de Janssen para Canarias, o lo que es lo mismo, 6.000 personas inmunizadas con un único pinchazo. Se cumplen de momento las previsiones de llegada de vacunas para este segundo trimestre. 10 millones recibió España en el primero de 2021. Entre abril y junio está previsto que sean 38 millones. El mes de abril, con 4,8 millones de dosis a 1,2 cada lunes. Pfizer, la farmacéutica, va a ser una de las que mayor volumen de dosis aporten hasta segundo trimestre. Y todo para que a finales de agosto, asegura la ministra, esté inmunizado el 70% de la población. Hablando de vacunas, vamos a intentar aclarar malos entendidos. El pasado fin de semana, numerosas personas en Gran Canaria y en Tenerife también ocurrió, recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca pese a que no tenían una cita concertada. Según la Consejería de Sanidad, todo fue por culpa de una confusión. Desde Sanidad hacen un llamamiento para que solamente acudan a inocularse la vacuna aquellas personas que han recibido una citación oficial. Esta es la cola sin cita. Sin cita, ¿de acuerdo? Esta escena se vivió a las puertas del Dr. Negrín. El detonante fue un mensaje como este. En un momento consideramos que fuera ningún bulo, simplemente una interpretación, una mala interpretación de algo que es oportunista a algo que se traslada a una vacunación masiva. A menor escala, también en 2 ambulatorios de Tenerife, varias personas fueron vacunadas de entre 60 y 69 años con AstraZeneca, pese a no tener cita previa. Ha habido sitios en los que a lo mejor han sido 20 o 30, otros que han sido 100, con lo cual tampoco es que haya sido un desmadre de vacunación de AstraZeneca. Desde Sanidad reconocen que todo se debe a un error de interpretación y que en ningún momento se hizo un llamamiento oportunista. No se hizo para nada un llamamiento para que la gente se saltase ni estas citas ni se saltase ningún tipo de grupo. Y recuerdan cuáles son las vías oficiales de inoculación. Recibirán un SMS con un intervalo de 24 a 48 horas a la cita de la vacunación, o recibirán una llamada de teléfono por parte del Servicio Canario de Salud. Un protocolo que todos debemos seguir. Por cierto, estamos pendientes de un tiroteo en un hospital ocurrido hace muy poquito en Francia, hace apenas una hora. Estamos viendo imagen en directo que nos llega desde París. Es un hospital privado, el Henri Dunant, propiedad de la Cruz Roja, en el distrito 16 de la capital francesa. Allí se han escuchado varios disparos, hace apenas, lo he dicho, una hora. Oficialmente se ha facilitado la cifra de 1 muerto y varios heridos. Quedamos pendientes si llegasen más novedades, más noticias desde la capital francesa.
Seguiremos atentos a este tiroteo. Mientras tanto, vamos con la situación epidemiológica de las islas. En Fuerteventura, después de analizar varias muestras, el área de salud del Hospital General de la isla ha confirmado que la variante de la cepa británica se encuentra en la isla al menos desde el pasado mes de enero. La buena noticia es que tras superar los meses más críticos desde que comenzó la pandemia y debido a los buenos datos de estas últimas semanas, el Hospital Majorero ha desactivado el plan de contingencia. Desde hace más de 10 días no ha sido necesario habilitar camas adicionales de UCI para los pacientes más críticos. Tuvimos un periodo donde los pacientes, sobre todo en la UCI, había sobrepasado su capacidad y ahora mismo pues ya estamos en situación normal y ya hemos desactivado este plan de contingencia. Justo desde Semana Santa ya tuvimos una situación de pacientes críticos totalmente mejorada. Y en cuanto a los controles, a la entrada, sobre todo aeropuertos y puertos, Sanidad ha rectificado y va a mantener los test para los viajeros que lleguen hasta Canarias, al menos lo va a ser hasta final del estado de alarma. Estábamos evaluando el continuar o no y hemos considerado, a la vista de cómo va, digamos, increciendo, aunque sea lentamente, la situación epidemiológica, pues hemos preferido ser, digamos, prudentes, conservadores, si me permite ese término, y proteger, continuar con esa medida durante todo este tiempo, al menos durante lo que dure el estado de alarma, seguro. La hostelería es uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria. En islas como Tenerife, con el nivel 3 y sin poder abrir dentro de los locales, muchos han tenido que cerrar y los que pueden tener terrazas no consiguen llegar a final de mes. Una situación que han denunciado hoy a las puertas de presidencia del Gobierno en la capital tinerfeña. Una comitiva con ataúdes, protagonizada por empresarios y empleados de la hostelería, ha partido desde el Parque Marítimo pidiendo cambios en las restricciones. Quieren poder mantener sus negocios y pagar sus deudas. Estamos aquí porque ya estamos desesperados, ya la situación no aguanta más, las deudas nos están matando, no tenemos ayuda, quisiéramos que de repente el presidente pues se reuniera con nosotros y buscar una solución a todo esto porque estamos ya desesperados. Y lo que queremos es que nos dejen abrir, que tenemos locales suficientemente ventilados y hay un montón de medidas que se pueden adoptar para poder abrir, como en otros centros. Esperando noticias ahora mismo de alta mar estamos porque los servicios de rescate han salido para rescatar una patera a 160 kilómetros de Gran Canaria, con una treintena de personas que sepamos al menos que están a bordo de esa embarcación. Las últimas horas han sido muy duras en la ruta canaria. Ya son 47 los fallecidos intentando llegar hasta Canarias, hasta Europa, desde que comenzó este año. Los últimos 4 personas fallecidas en un cayuco a la deriva interceptado en el Hierro. Sus cuerpos fueron llevados esta madrugada, Aridia Marichal, esa madrugada hasta el puerto de La Restinga. Cuéntanos, buenas tardes, Aridia. ¿Qué tal? La Salvamar Adara, con base en el puerto de La Restinga, en el municipio del Pinar, se encargó del traslado de esas 4 personas fallecidas y también de la embarcación. Unas personas que permanecen en estos momentos en el tanatorio municipal de La Frontera. Diligencias abiertas desde entonces, diligencias que además dependen de este juzgado único de Valverde. Proceden de esa embarcación que se encontraba a la deriva a más de 100 millas de la isla del Hierro, de la zona del sur. El resto de los ocupantes fueron trasladados por vía aérea hasta la isla de Tenerife. Las autoridades no descartan que existieran más personas a bordo y que fueran arrojadas al mar una vez fallecidas. Una cara amarga la que se ha vivido esta madrugada, pasadas las 2:30 de la mañana. Llegaba la Salvamar a La Restinga y ha dejado una imagen totalmente impactante, una nueva imagen dura de la crisis migratoria que vive Canarias. La media de llegada de personas en un mismo cayuco a la isla del Hierro, estamos hablando de en torno a unas 40 personas aproximadamente. Hay muchas posibilidades de que un alto número de personas hayan sido arrojadas al mar una vez fallecidas. Dese cuenta que los datos que tenemos es que llevaban varios días, no sabemos los días concretos, varios días a la deriva. Pues en Tenerife, ahí estamos ya, fueron llevados los supervivientes, Marta Calimano. Bueno, algunos de ellos, 3 personas en concreto, están, Marta, graves. Sí, 17 de los 19 migrantes rescatados ayer
a unos 200 metros de la isla del Hierro, se recuperan en el Hospital Universitario de Canarias y en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Todos ellos, varones y de origen subsahariano, llegaron con síntomas de deshidratación. 3 de ellos se encuentran en estado grave, 1 de ellos en la UCI y 14 en estado moderado. Un día después de la tragedia, 17 de los 19 supervivientes de la embarcación localizada este domingo en aguas al sur del Hierro continúan ingresados en 2 centros hospitalarios de Tenerife, 3 de ellos en estado grave. 1 de ellos está en la UBI, pero llegaron 10 en estado muy grave, 6 en estado grave y otras 3 personas sin esa gravedad. La mayoría presentaba signos de agotamiento y deshidratación. En el cayuco viajaban al menos 23 personas, todos varones y de origen subsahariano. 4 de los ocupantes perdieron la vida en el trayecto. Sus cuerpos eran trasladados de madrugada hasta el muelle de la Restinga. El riesgo era muy alto, ¿no?, de que se perdiese en el mar. Si ese pesquero no lo localiza, probablemente hubiesen muerto todos. Naciones Unidas cifran 850 las muertes de migrantes en la ruta canaria 2020. Las últimas defunciones elevan a 47 el número de fallecidos en lo que va de año. Unos números que la sitúan como la más mortal de la migración actual hacia Europa. Hay gente que sigue lucrándose de la llegada de migrantes a Canarias, mafias que están detrás de esto. Una realidad que choca de lleno con el número de llegadas a las islas, más de 3.400 entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año. En 2020 las llegadas superaron las 23.000, la segunda mayor cifra contabilizada en los últimos 20 años. Otro drama migratorio el que se vive en Estados Unidos. La pasada semana, lo recordarán, les contábamos cómo un niño pedía auxilio a agentes fronterizos después de quedarse solo. El diario Washington Post ha hablado con el tío de este pequeño que les ha contado su historia. Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. Recordarán su voz y este vídeo. Un niño migrante solo llorando pide auxilio. Su nombre, Wilton Obregón. Tiene apenas 10 años. Nació en Nicaragua, el punto de partida. Junto a su madre saldrían del país rumbo a Estados Unidos. La meta, tener un futuro mejor. En ese viaje cruzaron la frontera y llegaron a Texas para pedir asilo, pero una vez allí se les deporta a México por razones sanitarias recogidas en el artículo 42. A partir de ahí, el camino se tuerce. Madre e hijo son secuestrados. $10.000 vale su libertad. Los raptores llamaron al tío, que solo pudo pagar la mitad, $5.000. Pero eso no bastó. Que si no, ¿por dónde me voy a ir? Allí voy a dejar y tal vez me pueden robar, secuestrar o algo. Dejaron al pequeño en libertad de nuevo en Texas, pero por contra sigue lejos de su madre, quien sigue en manos de estos grupos criminales. Y la activista y portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, denuncia a Marruecos, donde reside desde hace 20 años. El Ministerio del Interior, en concreto la OCRIF, en colaboración con la policía marroquí, son los responsables de este hostigamiento que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija durante estos meses. Maleno asegura que la deportaron y expulsaron con violencia el pasado mes de enero. Afirma que estuvo 32 días separada de su hija de 14 años. Denuncia constantes ataques y amenazas de muerte por sus denuncias de violación de los derechos humanos. La activista ha recibido hoy el apoyo y las muestras de ánimo de decenas de ONGs y de organismos internacionales. El caso es que la situación de pandemia sanitaria que vivimos, el tercer sector aquí en Canarias está por ello muy desbordado. Las ONGs no dan abasto y a muchas el dinero no les llega para dar respuesta a esa avalancha de demandas que les está cayendo encima. Es el caso de la asociación Oportunidades es Vida, que atiende a 1.700 familias en Gran Canaria. El año pasado hicieron entrega de más de 170 toneladas de alimentos, ayudaron con los regalos de Navidad a más de 70.000 familias y en tan solo un año han visto cómo las peticiones de ayuda se multiplican por 3. Las subvenciones son necesarias para la supervivencia de estas entidades que no tienen ánimo de lucro. Dentro de poco, en este mismo mes, sale de nuevo la convocatoria de derechos sociales. Tendremos un total de cerca de 20 millones de euros pues, para poder dar cobertura a todas estas entidades sociales que son fundamentales, porque llegan donde la administración no llega.
Preocupa también la situación laboral. Comisiones Obreras y UGT han vuelto a la calle en toda España, también aquí en Canarias, para reivindicar al Estado que derogue la reforma laboral y la del sistema de pensiones. Piden además que se suba el salario mínimo interprofesional. Con la pandemia quedó paralizada la agenda social y los sindicatos llevan desde el mes de febrero manifestándose para que se reactiven los contactos. Las concentraciones se han llevado a cabo en las dos capitales canarias frente a la delegación del Gobierno. Quedó aparcada con motivo de la pandemia, lo entendimos el primer año, pero no hay excusa para volver a sentarnos, retomar esa agenda social que prácticamente la teníamos firmada. La excusa de la pandemia no sirve, entre otras cosas, porque el aumento del salario mínimo afectaría a sectores como el agrícola, en el que no hay problemas ahora mismo de trabajo. Y para tener un buen futuro laboral es básico la orientación formativa de todos los jóvenes. En Lanzarote se ha dado el pistoletazo de salida para la 6ª muestra de salidas profesionales Planéate 2021. Esta edición, la cita llega de manera virtual. El objetivo es mostrar a los alumnos de cuarto de la ESO y de bachillerato la oferta formativa cuando terminan el instituto, con charlas, con visitas virtuales y webs especializadas. El Gobierno canario insiste en la importancia de la formación profesional. Despejar incertidumbre para alumbrar recorridos posibles que ayuden a nuestra gente más joven a decidir las herramientas con las que aspiran a construir su futuro. Estamos ahora mismo con un plan de modernización de la formación profesional. Hemos redimensionado la oferta, hemos convertido ciclos en bilingües. Y en las Cortes de Madrid hoy han rendido homenaje a la política y escritora Clara Campoamor, un acto con el que arranca un calendario que va a culminar el próximo 1 de octubre, la fecha en la que se celebra el 90 aniversario del voto femenino en España. La reina Leticia ha sido la encargada de presidir este homenaje, que también se ha trasladado hasta el Congreso de los Diputados. Las presidentas del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Pilar Job, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, han reivindicado la figura de la diputada republicana. Calvo además ha destacado el salto que supuso para las mujeres españolas ser partícipes del futuro del país. El paso que dio al frente la diputada Campoamor no fue un paso individual, fue el gran salto, no en el vacío, que dimos todas las mujeres de este país para ser partícipes y protagonistas de la historia, para ser partícipes y protagonistas con nuestra influencia del devenir, de las libertades y de los derechos de nuestro país. Coalición Canaria ha pedido hoy al Gobierno para que invierta el superávit de 232 millones de euros, el que ha tenido la comunidad autónoma canaria, en los más desfavorecidos. Los nacionalistas denuncian que el Ejecutivo ha dejado de invertir, dicen, ese dinero en la sociedad y solicitan que se haga de manera urgente. Esos 232 millones de euros, de manera inmediata y con carácter de emergencia, pueden inyectarse insisto, a aquellas personas que están fuera del sistema. 3 pilares fundamentales en este momento: tercer sector, ayuntamientos, comedores, bancos de alimentos. Y también pedimos que parte de ese dinero vaya a una propuesta que además elevaremos al Parlamento esta semana para reforzar los recursos de atención a la salud mental. Y el Tribunal Supremo propone juzgar al diputado canario y secretario de Organización de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. El magistrado Antonio del Moral ha dictado hoy lunes un auto en el que ordena proseguir la causa contra Rodríguez y da un plazo de 10 días al Ministerio Fiscal para que solicite la apertura de juicio oral, formule el escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Rodríguez se enfrenta a un delito de atentado y falta de lesiones por unos hechos ocurridos en 2014 en La Laguna durante una concentración contra el ministro José Ignacio Wert. Según consta en la denuncia, presuntamente habría propinado una patada a un policía. Y ha seguido hoy el juicio por la financiación irregular del Partido Popular. Hoy ha testificado el empresario Ignacio López del Hierro, que además es marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular entre 2008 y 2018. En su declaración, López del Hierro ha negado haber realizado donaciones al partido. De esa misma manera, Luis Gálvez es otro empresario, también ha rechazado tajantemente que él hubiese donado otros 50.000 euros al Partido Popular. Un juicio, como decimos, que está siguiéndose por la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Mire, yo no soy ninguna de esas dos personas que figuran ahí. Estos documentos aparece una anotación el 22 de febrero del 2008
una anotación en la que se dice que usted entregó 50.000 euros como donación al Partido Popular. ¿Ha efectuado usted esta donación? ¿Ha entregado este dinero? No. Seguimos en Madrid y los partidos afrontan la última semana de la precampaña marcada por la decisión de la justicia de excluir a Toni Cantó y Agustín Conde de las listas del Partido Popular. Los populares han anunciado que van a recurrir ante el Constitucional. Mientras tanto, el candidato socialista Ángel Gabilondo ha presentado su campaña. Con el lema Hazlo por Madrid, pide el voto a los madrileños para construir un Madrid libre y progresista. Muy diferente a lo que propone la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que en un desayuno informativo ha anunciado que su objetivo será proteger Madrid de la izquierda. Todo en un día en el que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado a Vox por hacer apología del terrorismo de Estado tras los incidentes durante un mitin en Vallecas. Por su parte, Ciudadanos insiste en convertirse en la llave del nuevo Gobierno de Madrid y Más Madrid ha presentado hoy a los sindicatos su propuesta de aplicar la jornada laboral de 4 días. El Gobierno de España ha solicitado la licencia urbanística para comenzar con la exhumación, también la identificación de las víctimas de la Guerra Civil y también de la dictadura que están en el Valle de los Caídos. Una iniciativa que se realiza tras la reclamación de los familiares de las víctimas. La solicitud es el paso previo para la apertura de las criptas en el interior de esa basílica, aunque aún se encuentra en una fase inicial. Los trabajos para la exhumación y el acceso a los distintos niveles de estas criptas van a comenzar en cuanto Patrimonio Nacional cuente con la autorización del Ayuntamiento o de San Lorenzo del Escorial. De nuevo aquí en las islas, el Puerto de la Luz y de Las Palmas ha aprobado una ordenanza que va a dotar a la instalación portuaria de una mayor seguridad en la reparación y el mantenimiento de embarcaciones. En el documento se detalla la operativa que va a conllevar cada embarcación en función de los trabajos que se tengan que realizar. El texto contempla además sanciones. Con eso se quiere evitar accidentes como lo ocurrido en diciembre pasado, donde 3 marineros fallecieron mientras realizaban labores de mantenimiento en un pesquero ruso. Es uno de los acuerdos que ha adoptado este lunes el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Además, se ha aprobado la concesión a La Luz Autoport para que construya una gran terminal logística de almacenamiento de vehículos. Esto conlleva que gran parte de todos los silos de ocupación de vehículos que vemos en Gran Canaria por las zonas pegadas a carretera, pues al final desaparezcan gran parte de ellos y se van a ubicar en un edificio de varias plantas dentro del propio puerto. Esta imagen que están viendo es imagen infrarroja de un satélite. La masa roja, verde y azul que aprecian en el centro es una nube de ceniza y de azufre procedente de un volcán en erupción en las Antillas Menores, en el Caribe. Su trayectoria le acerca a Canarias, pero ya nos dicen los expertos, le hemos preguntado, que no va a afectar a la calidad de nuestro aire. Lo vemos enseguida. Y en Gran Canaria, la Guardia Civil ha detenido un monitor de un centro deportivo de Arucas por un delito contra la intimidad. Supuestamente grababa con un teléfono móvil en el interior de los vestuarios. La denuncia la interpuso una usuaria y tras una investigación de la Guardia Civil localizaron en el teléfono móvil más archivos de otra cliente del gimnasio. El monitor de 22 años ha pasado a disposición del juzgado de Arucas. Y la Policía Nacional ha detenido a 3 personas en Gran Canaria por un delito de prostitución y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La víctima es una joven de Colombia. Jessica Díaz con los datos. Jessica, era una amiga de uno de los detenidos. Sí, denunció a la Policía Nacional que una amiga residente en Gran Canaria le ofreció un puesto de trabajo. Le pagó el billete desde Colombia, le ofreció una vivienda, pero al aterrizar todo cambió. Primero la llevó supuestamente a un piso en Telde donde la drogó. Al despertar estaba en otra casa, en la calle capitalina de Molino de Viento, y una desconocida la obligó a prostituirse. Tras un tiempo, en un servicio a domicilio, consiguió escapar. Fue al aeropuerto y viajó a Palma de Mallorca. Allí denunció los hechos. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas, 2 mujeres y un hombre, 2 de ellos con antecedentes policiales. Ya han pasado a disposición judicial y uno de ellos ha ingresado en prisión provisional. Y miles de mascarillas han sido incautadas junto con más material falsificado en una nave industrial que operaba en Tenerife desde hace años sin permisos ni licencia.
es parte de solo el 20% de los productos investigados. Una nave de 1.200 metros cuadrados repleta de material que no cumplía con las medidas sanitarias requeridas. Mascarillas falsas que introducían en embalajes homologados para aparentar ser auténticas. Un peligro para la salud que además se trasladaba a esa nave con riesgo de incendio alto, con más de 5.000 artículos pirotécnicos que se amontonaban junto a artículos de perfumería y decoración. Se trata de productos sin las garantías sanitarias o sin las garantías de fabricación y también productos que pudieran, incluso, todavía está en fase de investigación, no haber pasado por las aduanas. Un auténtico polvorín con riesgo de incendio alto y miles de falsificaciones, entre ellas más de 9.000 mascarillas sin homologar y sin control sanitario. Mascarillas de tipo higiénica, las sanitarias, un gran número de ellas son destinadas o eran destinadas a menores. Además nos encontramos con cajas donde iban a ser embaladas esas mascarillas, con lo cual entrarían en el mercado minorista. La policía detectó el origen del negocio siguiendo la pista de pequeños vendedores ambulantes que se nutrían de esta gran matriz. Un negocio que no tenía licencia y que ocultaba pruebas. Además, llevaban una actividad totalmente clandestina. La operación continúa abierta y ya en los juzgados. Por ahora no hay detenidos. Otra investigación porque los usuarios de la zona deportiva del muelle de Tasacorte en La Palma están sufriendo ya hace meses continuos robos en sus barcos y eso está provocando, nos dicen, situaciones de inseguridad. El último robo de materiales está valorado en más de 4.000 euros. Más de un centenar de embarcaciones de recreo dan vida a la zona deportiva del puerto de Tasacorte. De ellas, más de una decena ha sido víctima de robos en las últimas semanas. La mayoría de estas embarcaciones tienen en su interior herramientas de ocio y de pesca deportiva. Los robos se producen durante la noche, en aquellas horas en las que está vigente el toque de queda. El valor de los sustraídos hasta el momento roza los 10.000 euros. Fui a mi barco y me doy cuenta que me faltan un mogollón de cosas. Me quedé un poco en shock porque ya yo me había oído que habían robado más barcos. Nosotros vivimos del turismo, pero también vivimos de la gente de aquí y ahora mucho más vivimos de la gente local. ¿Qué pasa? Que si vas a meterte en un sitio donde sabes perfectamente que te van a desaparecer cosas, pues ya no te apetece hacerlo. La investigación para aclarar lo sucedido está en marcha y las cámaras de vigilancia han permitido identificar al autor de los hechos. Esperamos que todo este tema que está en manos de la justicia pues que camine lo más rápidamente posible y se resuelva, sobre todo que se resuelva y que dejen de ocurrir estos desgraciados incidentes. Temen que esta situación pueda dañar la imagen de este puerto deportivo, que alberga también a los veleros en tránsito que hacen escala en la Isla Bonita. Y continúa ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, el menor de 8 años de edad, que fue atropellado en el municipio de Reño de la Frontera. El niño en el momento del suceso presentaba un politraumatismo de carácter grave. Una ambulancia lo trasladó hasta el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes en Valverde. Posteriormente se llevó a cabo su evacuación en helicóptero al centro de referencia en Tenerife. Pues ahí en Tenerife la colisión de 4 vehículos provocó importantes retenciones esta mañana. Ahí las tienen en la autopista del sur, a la altura de Los Cristianos, llegando las colas hasta Guasa, en el municipio de Arona. El accidente provocó 2 heridos leves. Hasta ese lugar acudieron recursos de emergencia que intervinieron en ese siniestro. Bueno, pues aquí lo tienen, un volcán, no un volcán, aquí tienen la consecuencia, pero el caso es que un volcán en las Antillas Menores, en el Caribe, ha traído cerca de Canarias esta masa que están viendo aquí atrás. Es una nube de dióxido de azufre y ceniza, suena muy peligroso. Nos salvamos porque está muy alta. Pues sí, no hay motivos de hecho para preocuparse. Nosotros hemos preguntado a los meteorólogos y estas partículas de momento no van a afectar a la calidad del aire ni tampoco a la navegación aérea. Soufrière entra en erupción tras 40 años dormido. Las consecuencias no se han hecho esperar y su radio de acción supera al Caribe. Además de la densa capa de polvo y ceniza, se monitoriza la emanación de gases. En rojo, verde y azul, el canal infrarrojo del Meteosat muestra las cenizas y dióxido de azufre, información muy útil para la navegación aérea. Nosotros estamos monitorizando las cenizas volcánicas, que son lo que tiene un impacto con la aeronáutica, y en estos momentos la nube de cenizas volcánicas está fuera de nuestro ámbito. Las señales de precipitación que esperamos para lo largo de la semana van por detrás de lo que es la nube de gases, del dióxido de azufre, con lo cual no parece que pueda producirse lluvia ácida, ¿no?
La nube de dióxido de azufre se localiza al oeste de Cabo Verde. No está afectando a la navegación aérea ni a la calidad del aire. Lo que sí está dejando este volcán son imágenes como estas. Ya se ha registrado un fallecido y 16.000 personas han sido evacuadas. Bueno, casi las 3:05 de la tarde, Sanidad acaba de actualizar los datos. Vamos con ellos. María Mendoza, buenas tardes. Últimas 24 horas, cuéntanos. 239 nuevos positivos acaba de notificar Sanidad en el archipiélago. Tenerife registra 122 nuevos casos, Gran Canaria 100, Lanzarote 12 y Fuerteventura 5. El resto de islas no ha sumado ningún nuevo caso en las últimas 24 horas. Cifras al alza en el archipiélago, como decimos, que aunque no se traducen o se traducen en un menor número de casos activos, sí que han supuesto que haya un mayor número de ingresados en los hospitales canarios, 17 más que en el día de ayer, y además hay que lamentar 2 nuevos fallecidos. María Mendoza, 239 nuevos positivos, ya lo decimos, llevamos unos días con esa tendencia de no bajar de los 200 casos, no bajen ustedes la guardia. Vamos con más cosas porque las especies invasoras, hablamos de ellas ahora, se consideran una de las principales amenazas para la biodiversidad a nivel mundial, también aquí en Canarias, donde la cotorra de Kramer y la argentina están afectando a aves autóctonas. Y eso, Isabel, sobre todo porque son muy agresivas. Todas las islas, de hecho, se están viendo afectadas por ese fenómeno, por lo que los expertos consideran toda una plaga. Una de las más afectadas es Gran Canaria, ya que estas cotorras están anidando tanto en parajes naturales como en la propia ciudad. Llegaron como mascotas en los años 70, pero las fugas por descuido y las sueltas, además de su gran capacidad de adaptación, han provocado que se asienten en las zonas verdes de una manera silvestre. Los palmerales y zonas verdes de Canarias están plagadas de cotorras argentinas y de Kramer, 2 especies que son exóticas e invasoras y que apuntan los expertos que están catalogadas como perjudiciales para las especies endémicas de las islas. Es que compiten con las especies propias, tanto en los lugares donde hacen los nidos como con los alimentos, e incluso en el caso de la cotorra argentina, que llega a comerse los pollos de algunas pequeñas aves paseriformes como los palmeros, los pechuguitas o petirrojos. Pero no solo han proliferado en el sur de la isla, también es habitual verlas en Arucas y en las Palmas de Gran Canaria. La desembocadura y un poco hacia el interior, hasta el Jardín Canario más o menos, del barranco Guiniguada. También causan un impacto negativo en los cultivos de fruta como el aguacate o el millo. Además de tener problemas con la culebra de California, pues están teniendo problemas con la cotorra argentina y cotorras de Kramer. Sostienen que al haber tanta población de cotorras en las islas, los métodos tienen que ser más radicales para evitar más perjuicios a la fauna endémica. Canarias siempre ha sufrido la escasez de agua y la ausencia de lluvia. Sin embargo, las islas han logrado salir adelante a través de ingeniosas formas. Un informe promovido por Proexca va a servir de referencia para los países de América Latina y el Caribe que afrontan ahora mismo los desafíos que nuestro archipiélago ha tenido que superar en los últimos 20 años. Sabemos el valor del agua, siempre ha escaseado, por eso hemos tenido que buscar alternativas para tenerla y aprovecharla. Canarias es todo un ejemplo. La lluvia horizontal, las gavias, los arenados para la vid, los aljibes. Y también somos pioneros. La primera desalinizadora de Europa se inauguró en Lanzarote en 1964. Actualmente tenemos más de 300 plantas desalinizadoras en toda Canarias, que supone 1/3 del total de toda España. El Masa, por ejemplo, fue la primera empresa que utilizó agua reutilizada para sus campos de golf y jardines en los años 60 y 70. Ahora se quieren inspirar los países latinoamericanos y el Caribe para tratar el agua. Realmente somos buenos en la desalinización, en la depuración también y en el reuso de agua, ¿no? En la reutilización del agua. Canarias ahora se enfrenta a nuevos desafíos. Optimizar más las plantas que tenemos y que sean más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente. Aumentar la capacidad. Por todo esto es que el Banco Interamericano de Desarrollo y Proexca han promovido el informe El caso de Canarias, ingenio e innovación en la cadena de valor de agua, porque somos y seremos un ejemplo para tener este bien tan preciado. Problemas de abastecimiento de agua tienen en Fuerteventura. Los operarios del consorcio trabajan
en una rotura de una tubería de impulsión que abastece a los vecinos del centro y del norte. El depósito está en la zona de la herradura y va a necesitar un tiempo de secado antes del restablecimiento del servicio. Desde el Consorcio de Aguas piden paciencia por los posibles cortes que pueda ocasionar esta avería. A partir de las 10 de la noche de hoy, pues empezará ya un poco a restablecer ya lo que es la distribución y el llenado de los depósitos, y en estos días, hasta el viernes, iremos poco a poco restableciendo pues todos los suministros a toda Fuerteventura. A través de la etnografía podemos conocer la vida y la cultura de nuestros antepasados. Incorporarlos en un inventario es también una manera de acercarnos a la riqueza con la que cuenta un pueblo. En esa labor que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Gomera están llevando a cabo en la isla. ¿Pillas las coordenadas? Sí, aquí las tengo. Con eso, con las fotos que hemos hecho y un par de notas más que tenemos, creo que podemos pasarlo a la base de datos. Y es un trabajo bastante largo porque tienes que hacer las descripciones de los bienes con cierto detalle. El patio está sobrelevado sobre el terreno para dar horizontalidad y es donde se desarrollaba el espacio, digamos, de actividad social normalmente, ¿no? Suelen haber bancos adosados a las paredes, donde se hace la vida cotidiana. Los pequeños caseríos casi todos tienen interés. Hay algunos que están más preservados, hay otros que están más alterados, ¿no? Porque se han intervenido, se han hecho intervenciones a lo mejor que han desvirtuado el patrimonio, pero en general están bastante bien conservados. Y hay mucha cantidad, sobre todo de viviendas y los bienes que rodean, los bienes etnográficos que rodeaban la vida cotidiana en estas comunidades. La que fuera docente y también presidenta del Cabildo de Lanzarote, Inés Rojas, ha sacado un libro bajo el título Sin género de duda, diccionario expresionario. En las páginas de este trabajo hay múltiples ejemplos de cómo en el lenguaje predomina el masculino genérico. En ramas como la publicidad, la educación o las profesiones, hablamos como si solo nos dirigiéramos a varones, obviando al sexo contrario. Este manual de lenguaje inclusivo también repara en el refranero español o en citas históricas de cómo se dijeron en su momento y cómo se debería de decir ahora. La sociedad está evolucionando, pero sin embargo seguimos hablando como si no fuera así. De tal manera que el objetivo que pretendo con este libro es que sea una guía para concienciarnos de que realmente debemos hablar expresando y visibilizando a todos los géneros y también una herramienta para poder ayudar, porque no resulta fácil, para que realmente sea posible. Y el Cabildo de Tenerife está presentando una nueva estrategia para la cultura en toda la isla. En ella se equilibra la inversión en todo el territorio y en todos los sectores culturales. Se pasará de las subvenciones nominativas a las de libre concurrencia y el apoyo a los creadores tinerfeños, tanto dentro como fuera del ámbito canario. Que permita a nuestros creadores ser conocidos aquí y también posicionarse fuera en los mercados exteriores, el que sientan el apoyo y el arrope del Cabildo, ya sea en Península o sea en cualquier país de la Unión. Es un sistema de las concurrencias competitivas que permite la reevaluación constante de los procesos, la determinación de las necesidades que se deben cumplir en lo que tiene que ver con la cuantía de capital que se pone al servicio del sector. Hablando de cultura, continúa en marcha la agenda paralela de actividades en el marco del 20º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Es un evento en el que no solamente se ve cine, también se conocen los trabajos de nuevos directores, Isabel, y creadores. Hay mucho talento. Sí, además el festival también organiza el mercado del cine casi hecho o cine por hacer, en el que este lunes se ha hablado de la actual situación del sector. Son productores y directores que participan en la 4ª edición del Mercado de Cine Casi Hecho y Cine por Hacer, que celebra el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Se han reunido para poner experiencias en común. Primero porque en la situación en la que estamos, debido a la pandemia, es fundamental poder encontrarse con gente e intercambiar, manteniendo siempre las medidas de seguridad. Y en segundo lugar porque bueno, es una manera de encontrar potenciales socios tanto en las islas como fuera de ellas. El cine canario parece estar pasando por un buen momento creativo. A mi modo de ver es un momento brillante. Creo que hay una generación de cineastas muy talentosa que están haciendo
Películas que están teniendo mucho reconocimiento fuera de las islas. Entre otras cintas, este lunes está previsto proyectar la ópera prima de Ione Atenea, una directora navarra cuyo documental Enero retrata la vida de sus dos abuelas para superar su propio miedo al paso del tiempo. La peli va mucho también sobre, bueno, eso, pues como una búsqueda personal mía que de alguna manera pues realizo fijándome en el cotidiano de estas mujeres, ¿no? Y en sus cuerpos, en sus gestos. Además, el festival rinde homenaje a la cineasta, guionista y actriz Julie Delpy. Por cierto que la presidenta de la Asociación de Cineastas CIMA, Cristina Andreu, ha compartido hoy la denuncia que ha puesto en sede policial por una agresión cometida presuntamente por el periodista Luis Roca y la productora Marta de Santa Ana este fin de semana. Cristina Andreu dice que no está siendo fácil para ella, pero que prefiere quedarse con las posibilidades que ofrece el Festival de Cine. Que de pronto alguien se acerque sin que haya una discusión previa, sin que yo le mire, sin nada, y que te pegue un bofetón, pues eso es lo que pasó. No van a poder con nosotras, es decir, que vamos a seguir disfrutando del festival y vamos a disfrutar de las películas, de la gente tan estupenda que hay en Canarias. Cristina Andreu está en Canarias para participar en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y hoy ha presentado al jurado. Sus componentes avalan el nivel de los trabajos que compiten en este certamen y comparten la alegría de volver a las salas de cine. Además de las secciones tradicionales como la de Canarias Cinema, este año se estrena la categoría Banda Aparte, que acoge un cine más experimental. Bueno, llega el tiempo de conocer un adelanto de la actualidad deportiva con buena actualidad, buenas noticias para el básquet. Así es, en fútbol además la renovación, ¿no?, sobre la mesa de los entrenadores de Las Palmas y Tenerife. La semana pasada ponemos en la balanza los méritos del técnico del Tenerife, de Ramis. Hoy lo hacemos con el técnico de la Unión Deportiva, de Pepe Mel. La razón por una disputa, una guerra interna que se ha hecho pública entre el director de la radio oficial del club, que ha criticado el juego del equipo del sábado, y la respuesta contundente del técnico amarillo, que dice que está harto de que se le cuestione desde dentro de la entidad, desde el club amarillo. Versión oficial de la Unión Deportiva, que es una disputa individual entre ambos y que no va a influir en nada de si renuevan o no al técnico amarillo. Pero bueno, ahí está esa guerra interna. Bueno, esperemos que no llegue la sangre al río. Esperemos que no. Vamos a ver. Gracias, Armando. Enseguida la actualidad deportiva. Nosotros vamos terminando, Isabel. Así es. Recuerden, como siempre, que la información regresa esta tarde en el Telenoticias. Esto sí que pueden seguir informados a través de nuestra web y en nuestras redes sociales. Después, previsión del tiempo. Parece que vamos a tener una tarde soleada y estupenda. Disfrútenla. Volvemos mañana. Buenas tardes. Adiós.